En este clip vamos a ver las mecánicas de los golpes de estado, que están muy ligadas con los marcadores de agresión y de descontento, así como la influencia, el gobierno y bueno, pues la estabilidad de algunos países. Hemos hablado de influencia y cómo cambiar el gobierno en otros clips. Vamos a ver los marcadores de descontento y de ocupación comparten el símbolo del puño, puesto que este marcador de ocupación genera de por sí un descontento y contaría como un descontento para el umbral de estabilidad para provocar un golpe, que bueno, pues pondré la tabla o aparecerá aquí en esta zona. En los países con gobiernos democráticos o comunistas, ya sean impresos en el tablero o marcados con un disco, los umbrales, el número de descontentos necesarios para que se produzca un golpe sería de 3. En este caso, los países autoritarios, como pues España en este punto, pues solamente con un segundo descontento, o bien si estuviera ocupado el segundo descontento, dado que la ocupación cuenta como 1, provocaría el golpe de estado. Y luego hay algunos países que son más estables, digamos, que de lo habitual, pues que sería este sería el límite necesario para provocar un golpe de estado en estos países. Pues de 4, en Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Dinamarca, 3 en Suecia, Finlandia, etcétera. En las superpotencias, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o en Estados Unidos, independientemente del número de descontentos, aparte que no puede haber ocupación, no se produce nunca un golpe. En el caso de superar, de llegar a 3 descontentos en una de las superpotencias, la URSS o los americanos, se colocaría una ficha de crisis nacional, que bueno, pues estas fichas de crisis nacional obligan al jugador que sufre la crisis a tener que lidiar con los descontentos en su patria antes de poder hacer otras cosas. Cuando se produce un golpe, lo primero que tendremos que mirar es si el país está ocupado, si hay un marcador de ocupación y si tiene si tiene influencia de alguno de los jugadores. En ese caso, pues se procede de formas diferentes. Un país que está ocupado es muy estable y poco propenso a los cambios de gobierno, a caer en una guerra civil. El caso más sencillo es, pues, por ejemplo, en este tablero que tengo simplemente con propósitos ilustrativos, no pertenece a una partida real. El caso más sencillo de golpe sería el de un país, tenga el gobierno que tenga, que no tiene influencia de ningún jugador. En este caso se tiraría un dado y con un resultado de 1 se colocaría un marcador de influencia estadounidense, con un resultado de 5 o 6 se colocaría un marcador de influencia soviética y no habría cambio de gobierno. Vamos a suponer que España hay un golpe, pues sacaríamos, como no hay influencia presente de ningún jugador, pues no hay cambio de gobierno, sacamos un 1 y esto significa que el Estados Unidos pues, ha logrado influir en la política, en este caso española, y gana esa influencia. Siempre pues se mantiene al final del golpe, se mantiene un marcador de descontento o, como ya veremos, si hay ocupación, el mismo marcador de ocupación que sirve como descontento. Este beneficio político de España y Portugal al jugador americano no le proporcionaría fábricas, puesto que no tiene el gobierno del mismo color todavía, pero sí le permite posicionarse para, con una tirada de influencia exitosa, colocar un disco de cambio de gobierno y en este caso pues beneficiarse, tal como está puesto, pues de las 2 fábricas que están descubiertas.
Cuando hay influencia presente en un país, independientemente de su gobierno, la mecánica de golpe es más compleja que el caso que hemos visto antes. En este caso, pues cuando hay influencia presente, el jugador que no tiene la influencia, en este caso pues el americano, tiraría dos dados de 6 y se quedaría con el resultado más alto. Una vez que tiramos los dados, es muy importante, aparte de esa influencia, la ocupación. Si el país está ocupado, lo más que va a lograr el jugador, el opositor, va a ser sustituir influencia por influencia propia. Ahora vamos a desglosar los posibles resultados cuando hacemos una tirada de dos dados en un país que tiene influencia y que alcanza la masa crítica para que haya un golpe de Estado. Bien, vamos a ver un golpe de Estado en un país que tiene influencia, por lo cual tiramos dos dados y que está ocupado. El dado mayor en este ejemplo pues ha resultado un 5, por lo cual pues quitaríamos la influencia contraria y ahí acabaría el golpe de Estado. Tras el golpe, el país, como está ocupado, decíamos que la ocupación genera una gran estabilidad, no cambia de gobierno, no nada. Simplemente se eliminan el resto de los descontentos y se mantiene el descontento creado por la ocupación. En caso de haber sacado un 6, el jugador estadounidense, además de eliminar la influencia presente, colocaría una influencia propia. Entonces, seguiría ocupado, tendría un gobierno comunista y el americano pues lograría influencia política en ese país. En el caso de que el soviético tuviera dos cubos de influencia en el país en el momento del golpe de Estado, además de la ocupación, con un resultado de 5, perdería uno de influencia, no se quedaría sin influencia. Por eso el colocar dos cubos de influencia es útil tanto para generar sinergias en la tirada, para tener bonificaciones en la tirada cuando intentas influir en países vecinos, como para proteger esa influencia de cambios. En este caso, pues el soviético solamente perdería un cubo de influencia y se retiraría igualmente el resto de los descontentos. Si el americano hubiera sacado un 6, el soviético perdería dos cubos de influencia, pero el americano no llegaría a poner influencia. Recordemos que si el americano ha colocado uno de influencia, con una tirada de influencia exitosa pondría un segundo cubo y con una tirada exitosa de nuevo podría sustituir el gobierno soviético por un gobierno americano, un gobierno demócrata, y sustituiría el marcador de ocupación por un descontento, es decir, obliga políticamente a que los soviéticos retiren ese ejército, esos asesores militares del país. En el caso de que, continuando el ejemplo, no haya ocupación presente y estalle un golpe de Estado, vamos a suponer que se coloca, al ser un país democrático, se debe colocar el tercer descontento. En el caso de que estalle un golpe en un país que no está ocupado, las posibilidades son más amplias. Se tirarían, como tiene influencia, en este caso americana, el soviético pues tiraría dos dados, vamos a suponer que obtiene este resultado. Entonces, con un 5 o más obtiene un cambio de gobierno, es decir, que se produciría, igual que ha pasado en el caso anterior, el americano pierde un cubo de influencia y se cambia el gobierno al color del golpista, del soviético en este caso, y se resetea, se reinicia el número de descontentos y se deja en 1. En este caso, como vemos, habría un gobierno comunista, pero el americano retiene cierto control, cierta influencia, porque tenía dos cubos de influencia. Si volvemos a colocar, por ejemplo, en el caso de que solamente hubiera tenido uno y el soviético sacará un 6,
La secuencia dice que quitemos un cubo, que coloquemos un cubo soviético y que hay un cambio de gobierno. Y se cambiaría al gobierno soviético con influencia y el jugador soviético ganaría 1 en progreso de victoria, pues pasaría a controlar la fábrica directamente. Tiene influencia y un gobierno comunista. Ese sería el caso de éxito en el golpe de Estado. Como ocurre con la influencia, en este caso, pues si en las tiradas de influencia, etcétera, cuando el soviético en este caso saca un 6, quitaría una influencia. Con la segunda colocaría una influencia propia, pero como hay una influencia americana, la quitaría y procedería al cambio de gobierno y a quitar todos los descontentos menos 1. Es decir, que si hay influencia, no puede haber influencia de los dos jugadores en un país en un momento en concreto. Siempre la influencia es de uno u otro. Retomando los posibles casos, en el caso de que haya un 4, un resultado de un 4 sería que, bueno, un hombre fuerte toma el poder, es decir, el gobierno cambia, se colocaría en un gobierno autocrático, en este caso, pues como ya el color gris está impreso, no se pondría disco y se mantendría un descontento, al final se reinicia, pero si ha habido un cambio en el gobierno, el americano en este caso, pues perdería el control de una fábrica en el progreso de victoria, igual que decíamos antes que el jugador soviético se lo anotaba, en este caso el jugador americano lo pierde también. La otra posible casuística es que la tirada de golpe de estado, la tirada mayor, pues sea de 1, 2 o 3. En ese caso no habría cambio de gobierno, pero sí, si el país, siempre estamos hablando de países no ocupados, si el país no está ocupado y tiene un valor económico de 0 o 1, es decir, pues por ejemplo en Italia pues no podría caer, en esta situación pues no podría caer, o Reino Unido, Francia, Alemania, no podría caer en esta situación de guerra civil. Si es un país con valor económico 0,1 no ocupado con este resultado, pues se elimina todos los descontentos, se destruye la fábrica que haya más a la izquierda y se produce una guerra civil. Entonces, no hay cambio en influencia, no hay cambio en gobierno. El americano perdería esta fábrica porque ha sido destruida al inicio de la guerra civil, y ahora sí podría, como mantiene la influencia, sí podría desplazar un ejército utilizando una carta de dinero, ganando descontentos, etcétera. Porque bueno, esto ya se trataría como una guerra civil convencional. Ha estallado la guerra civil en Yugoslavia y Albania debido a ese golpe de estado. En países con valores económicos más altos, no se desliza hacia ese golpe de estado porque son países más estables, con sociedades más estables y menos dadas a caer en conflictos armados.